noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos para iniciar a dar la semana que recién nos deja y conocer un poco de lo que sucedió. Y es que le cuento que la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional el rescate de un hombre de 22 años, presuntamente secuestrado en San Francisco el Alto, en Totonicapán. Las autoridades recibieron la alerta de la familia luego que la víctima saliera a trabajar. Fueron contactados por secuestradores quienes exigían 50,000 quetzales a cambio de su liberación de inmediato. Investigadores de la ATINC iniciaron un operativo de seguimiento que permitió ubicar al joven sin que se realizara ningún tipo de pago. La localización se produjo en un área boscosa del sector conocido como Túnel de Santa María en Zunil, en Quetzaltenango. Según este informe policial, al momento del rescate la víctima se encontraba herida, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. Bueno, y fuera de otras cosas, le cuento que en el mercado municipal de San José El Rodeo, en San Marcos, se registró además un asalto. Pero esto fue a un camión blindado, un camión de transporte de valores que se disponía a abastecerse de dinero efectivo de una agencia del sistema. Al momento de este hecho, guardias de seguridad repelieron el asalto, provocando un enfrentamiento armado que dejó como saldo 2 agentes de seguridad fallecidos y un vendedor de verduras que fue alcanzado por el enfrentamiento, quedando fallecido en el interior del mercado. Bomberos municipales departamentales trasladaron a un tercer guardia de seguridad, pero falleció dentro de la unidad cuando era trasladado hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social del municipio de Malacatán. En la escena del asalto quedaron el camión de valores y una gran cantidad de casquillos de arma de fuego. Hasta el momento se desconoce el monto del dinero que fue robado. Por otro lado, un hombre que se encontraba en las cercanías de un comercio fue atacado a balazos por un sujeto a bordo de una motocicleta. Esto fue en la Tercera Avenida y Sexta Calle en la zona 1 capitalina. Las autoridades han iniciado las investigaciones en relación a este caso. Un hecho armado ocurrió en la Tercera Avenida y Sexta Calle de la zona 1 capitalina. La víctima, un abogado que recién bajaba de su vehículo para acercarse a un comercio, lo que provocó que muriera instantáneamente a consecuencia de múltiples impactos de proyectiles de arma de fuego. Al momento que se hacen presentes las unidades de emergencia, paramédicos de bomberos municipales localizan en la vía pública el cuerpo de un hombre de 50 años, quien al momento de ser evaluado por parte de paramédicos, ellos confirman que la persona ya no cuenta con signos vitales, esto a consecuencia de presentar varias heridas causadas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cráneo. Esta persona fue identificada como Edwin Juárez Mayén, datos proporcionados por familiares y conocidos que se acercaron acá en el lugar. A través de una cámara de seguridad, quedó captado el momento en el que esta persona se encontraba en un comercio, mientras que una motocicleta se aproxima y un hombre efectúa los disparos. Posteriormente, se da la fuga. A la llegada de bomberos municipales a la escena, confirmaron el deceso. Asimismo, familiares y amigos indicaron que se trataba de Edwin Mayén, que laboraba como abogado y notario. A su vez, tenía casos de alto impacto. Durante este hecho, una mujer que caminaba por este sector resultó herida del brazo y fue trasladada por bomberos voluntarios hacia un centro asistencial. Bomberos voluntarios atienden a una mujer que sufrió heridas de bala en el brazo derecho. Esta mujer fue estabilizada en el lugar, se le controla la hemorragia y luego fue llevada al Seguro Social de Accidentes. La mujer fue identificada como Mayra Leticia Velázquez Barrio, de 48 años, y con 2 heridas en la región del brazo derecho fue llevada hacia el centro asistencial. Ella indicó que se encontraba vendiendo manías en este sector al momento del ataque armado y por lo tanto fue un daño colateral las balas que recibió en el brazo derecho. Las autoridades contabilizaron más de 10 casquillos en la escena y utilizarán las cámaras de seguridad cercanas para dar con el responsable.
La víctima era defensor del caso de María Marta Castañeda, pareja sentimental del líder del barrio 18, alias El Lobo. Asimismo, en el año 2010 sufrió un atentado en la zona 5 capitalina y posteriormente en el 2014 en la zona 4. En esa misma fecha, participó como candidato a diputado por el partido UCN. En imágenes Orlando Ochoa, José de la Cruz, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y el ministro de Gobernación manifestó su rechazo y solidaridad, además, tras el reciente ataque contra el abogado. El funcionario en sus redes mencionó que las disputas entre pandillas y al interior de ellas alcanzaron a una persona que ejercía su labor profesional en defensa de sus integrantes. De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba ejerciendo en su despacho profesional cuando ocurrió este hecho. El caso se encuentra bajo investigación para determinar a los responsables y esclarecer las circunstancias del caso. Bueno, y para decir las cosas como son, para el ministro se ha convertido ahora en una excusa el hecho que la disputa entre pandillas y las medidas que ellos están haciendo está haciendo crecer la criminalidad. Pero las extorsiones y de hecho las muertes violentas ya venían creciendo desde meses atrás, que se dieran incluso los traslados en las cárceles. O sea que esto no es nada nuevo y la excusa era la misma, que era el control de las pandillas lo que estaba provocando esto, y algo lo tiene que controlar. No creo que eso sea una excusa, ni mucho menos una excusa válida. Pero bueno, vamos a analizar este tema hoy, vamos a analizar cómo están las prisiones y todo lo que está sucediendo, y nuestros invitados se los presento hoy en Estado de la Nación. Son el licenciado Luis José Juárez, politólogo y catedrático universitario, y también el licenciado Julio Rivera Claverí, ex viceministro de Gobernación y, bueno, conocido en estos temas de seguridad, para hablar de esto. Licenciado Juárez, comienzo con usted. Bueno, esta pregunta la vengo haciendo no sé desde hace cuánto tiempo y pareciera repetitivo. No hay control, para empezar, en las prisiones. No hay control. Y la Guardia Presidencial la Guardia de Presidios es un desastre. ¿Hacia dónde vamos de esta manera? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Considero importante, antes de responder a esta pregunta, es comprender que el sistema penitenciario no es una isla como tal, sino es parte del sector seguridad y justicia. Muchas veces queremos echarle la culpa al 100% al sistema penitenciario, pero depende muchas veces de otras decisiones, ¿no? El director general del sistema penitenciario depende del ministro de Gobernación. Este abandono viene desde hace muchos años, incluso la Política Nacional de Reforma Penitenciaria, que se aprueba en el 2014, vence el año pasado, pero al no tener una nueva política sigue vigente. Tiene 213 acciones, las cuales se deberían haber cumplido del 2014 a 2024, 10 años, cosa que no se cumplió. Hicimos un ejercicio cuando yo estuve adentro del sistema penitenciario y de esas 213 acciones solo se cumplió el 6% de lo que establecía la Política Nacional de Reforma Penitenciaria, es decir, un abandono absoluto desde hace muchos años. 2, es necesaria una reorganización administrativa dentro del sistema penitenciario. Es decir, lo que hoy se tiene como estructura jerárquica no funciona. Necesitas aumentar y fortalecer los controles internos. Hoy inspectoría del sistema penitenciario es muy débil y no genera los resultados que debería estar generando, que es el poder identificar hechos de corrupción a lo interno del sistema penitenciario y otras malas prácticas que hacen los guardias del sistema penitenciario. 2, el sistema de carrera. El sistema de carrera que venimos hablando desde que se creó la ley del régimen penitenciario, que no ha dado sus frutos después de 15 años. Un sistema de carrera que precisamente el efecto es tener una guardia penitenciaria descontrolada, metida con la corrupción, vinculados con el crimen organizado, y obviamente no están remunerados de una buena forma.
el sistema de carrera lo que haría es el poder jerarquizar esas reformas, porque hoy no tenemos directores del sistema penitenciario, son guardias del sistema penitenciario. Es decir, no tienen una profesionalización para llevar en la administración de seguridad y administrativa de un centro penitenciario. Es necesario. Ahora, ¿qué nos garantiza eso? La policía, se habló mucho de que necesitaba un sistema de carrera. Ya tienen el sistema de carrera. Es más, los jueces necesitaban un sistema de carrera. Tienen un sistema de carrera. Y el desastre viene siendo el mismo en todas las cosas. Tan solo, si no me equivoco, la semana pasada capturaron una banda que tenía un secuestrado vestidos de policía. Vestidos de policía. O sea, hay algo que está pasando que no nos está funcionando y evidentemente pareciera que a los salvadoreños sí, y detesto esa comparación, ya estoy harto de mencionar la comparación, pero es que no queda otra. Licenciado Rivera, ¿qué es lo que pasa? Sistema de carrera y se empiezan a proteger también entre ellos mismos. Buenas noches, licenciado Alessandro. Buenas noches a todos los amigos en casa. Yo creo que hay que empezar con algo que es fundamental. Primero, falta voluntad política. Pero el tema de la corrupción ha permeado el Estado guatemalteco, no digamos el gobierno. Hoy, desgraciadamente, la corrupción pulula en todas las instituciones y genera muchísimo dinero para funcionarios medios y altos funcionarios, y por lo tanto ese es uno de los grandes dilemas para el futuro. ¿Cómo controlamos la corrupción? En primer lugar, porque si usted no controla la corrupción, ¿de qué sirve una reforma profesional interna? ¿O de qué le sirve tener infraestructura acorde para el sistema penitenciario estandarizada a nivel internacional? Si de todos modos el problema va a proseguir, porque lo importante hoy es cuánto puede generar una institución. Y ese es el punto. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer es un esfuerzo grande por controlar la institución. Y eso sí pasa, creo, pero no me voy a meter a hablar del tema, por una reforma constitucional a fondo, porque considero que en estos momentos son las condiciones las que están exigiendo un cambio, pero integrado, no un cambio de una institución per se, sino un cambio integrado. Usted lo planteó perfectamente bien. ¿De qué sirve la profesionalización en el organismo judicial o en la Fiscalía General o en la Policía Nacional si de todos modos el problema prosigue? Entonces, una reforma en la que efectivamente aquellas personas que se involucren en este tipo de actividades van a ir a prisión y va a ser una pena grande y que efectivamente no va a tener las consideraciones que se han tenido hasta hoy con funcionarios que han participado en hechos de corrupción, porque simple y sencillamente el planteamiento es una mancha más al tigre. Licenciado Juárez, tal vez usted me puede responder esta pregunta, porque le he hecho 1000 veces. Gente que ha estado relacionada con el sistema penitenciario, ¿no? ¿Quién percibe la talacha? ¿Quién es el beneficiario directo de todo lo que se recolecta en las prisiones, de lo que se les saca a los presos para que tengan una colchoneta para dormir, un espacio para dormir, para que no tengan que hacer determinados ejercicios de limpieza allí y para que no los maten? ¿Quién persigue la talacha? No sabemos eso. ¿Quién? Sí, lamentablemente el tema de la talacha entre las cárceles es un tema sumamente estructurado, en donde el actor principal es el crimen organizado. Pero así como decía el licenciado Clavería, el tema de la corrupción dentro del mismo sistema penitenciario también permite que esa actividad de la talacha sea algo muy lucrativo para los guardias, directores o algunos funcionarios que están relacionados con el tema de la talacha. Bien lo decía el licenciado. Le voy a hacer una pregunta. ¿La talacha ha llegado a salpicar incluso a ministros? Desconozco porque no tengo hechos de investigación que haya salpicado algún tema de ministro. Anteriormente sí tengo conocimiento que sí llega hasta el ministro y hasta esferas más arriba,
incluso llega hasta funcionarios que no son del mismo Ministerio de Gobernación, si llega. En la actual administración, no tengo conocimiento, yo estuve como inspector general en el sistema penitenciario y del conocimiento que yo tengo con respecto a eso, en esta administración no detectamos que la talacha llegara a altos funcionarios del Ministerio de Gobernación. Pero si hay una estructura media, que era lo que decía, y por eso el tema del sistema de carrera, ¿por qué los directores? ¿Por qué quieren llegar a ser directores de los centros penitenciarios? No porque siguen ganando exactamente lo mismo que un guardia ordinario o un llavero, siguen ganando exactamente lo mismo, pero la cantidad que ese director le deja de talacha es sumamente onerosa. Y también es cierto que para llegar a esos puestos pagan para poder ser directores en esos centros. Hay privados de libertad que les han regalado casas, les han regalado vehículos, les dan dinero en efectivo. Y por esa razón es tanto el interés del guardia llegar ahí. Por eso mencionaba el tema de reformular y reorganizar. Es decir, no podemos dejar a cero y sacar a todos los guardias del sistema penitenciario, porque el tema de corrupción en el sistema penitenciario creo que es una de las instituciones más corrompidas que existen a nivel del Estado. Pero sí es necesario, como yo le decía el licenciado Clavería, hoy un guardia es detectado, por ejemplo el tema de los 100,000 quetzales que se le encontró al famoso diabólico en la cárcel de Renovación 1. Él se le empieza a hacer un proceso administrativo al director y a los policías que están encargados de la seguridad, un proceso administrativo de una sanción, y de ahí no pasa. Y cuando se mete el acta para poderlo destituir, pasa de 6 meses a 1 año para poder destituir a ese guardia del sistema penitenciario. ¿Y qué es lo que después pasa? Viene el guardia, pone una denuncia para volver a ser reinstalado y el juez lo acepta. Y ese guardia que estaba metido en temas de corrupción, delinquiendo dentro de las cárceles, vuelve a ser reinstalado nuevamente en el sistema penitenciario. Entonces, el tema no solo pasa desde un sistema corrompido como el sistema penitenciario, sino también desde la parte del sistema de justicia. Es decir, tuvimos... No, me queda claro, y le voy a decir una cosa, me queda claro, aquí está implicada la policía, están implicados jueces, aquí están implicados muchos, pero pasan y pasan administraciones y esto sigue igual. O sea, usted me hizo un comentario muy válido. ¿Vamos a seguir hablando los mismos temas por los próximos 20 años? Creo que sí a este paso. Creo que definitivamente este tema y el tema de policía, el tema de violencia, el tema de inseguridad, el tema de sicariato, son temas que vamos a seguir hablando si no le entramos a una reforma a fondo. Y cuando hablo de una reforma a fondo, no me gusta comparar, pero lo tengo que comparar. Porque el tema de El Salvador demostró algo que es fundamental. Él no empezó, el presidente Bukele no empezó planteando el tema económico, ni el tema social. Empezó planteando el tema de seguridad. Porque la seguridad es la base sobre la cual se puede plantear el desarrollo de un país. Si no hay seguridad, hay 0 posibilidades de desarrollo, 0 posibilidades de que vengan empresas a trabajar acá o que los empresarios locales quieran irse a trabajar a cualquier lugar del territorio nacional. Por lo tanto, entrarle a fondo al tema de la inseguridad en el país, utilizando, por ejemplo, haciendo una reforma legal en la que efectivamente primero se entienda qué es lo que se necesita para hacer esa reforma. No que la hagan los diputados, porque los diputados, ellos y la carabina de Ambrosio es la misma historia. O sea, no llegamos a nada con ellos, sino un equipo técnico que entienda qué reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, a todas las otras leyes penales que son necesarias replantear. Por ejemplo, ¿cómo vamos a reformar la infraestructura carcelaria? Yo le pongo un ejemplo.
Para el año que viene los CODEDES van a tener 23.000 millones de quetzales. 23.000 millones de quetzales en manos de los CODEDES. Que usted sabe. Sí, con el abuso de hoy. Con el abuso de hoy más tal vez. Y entonces, o sea, con el nuevo planteamiento de presupuesto. Así y entonces va a tener usted gobernadores, diputados y alcaldes metidos en todo un paquete de corrupción, digamos, a nivel nacional. Pero ¿por qué el presidente no dispone de 3, 4 mil, 5 mil millones y se empieza una reforma del sistema penitenciario planteada en 2 periodos o 3 periodos presidenciales, que se puede hacer perfectamente? Con esos recursos puede iniciarse una buena reforma de la Policía Nacional Civil. Es decir, aquí no hay que tapar el sol con un dedo. Si se encontraron 7 policías secuestradores, ahí hay cualquier cantidad de bandas de todo. Claro. Entonces aquí no. Lo que no podemos seguir es haciendo los mismos planteamientos, porque no vamos a llegar a solucionar ningún problema. La clave es solucionar la seguridad en el país si queremos realmente cambiar Guatemala. De otra manera, Lic, no voy a morir yo. Se va a morir usted. Se va a morir mi amigo, acá, que es el más joven de todos acá. Y los que sigan van a seguir hablando los mismos temas que hoy estamos hablando. Vamos a hacer una pausa, regresamos en unos instantes. Continuamos platicando acá con nuestros invitados, el licenciado Luis José Juárez y el licenciado Julio Rivera Claverí, acerca de este tema. ¿Por qué nunca se ha planteado el hecho de que las prisiones estén a cargo de quienes sepan manejar prisiones? Hay compañías que se dedican a eso. Entiendo que el SECOT en El Salvador empleó parte de eso. Entonces, ¿por qué seguimos con este sistema cuando se podría contratar gente especializada para hacer lo que se tiene que hacer? Efectivamente, y yo estoy de acuerdo con el planteamiento que usted realiza. Efectivamente, en países como México, Estados Unidos, terciarizan esta función administrativa, el tema de las cárceles. Incluso en Estados Unidos está el Buró Federal de Prisiones. El tema en Guatemala es un tema legal, porque cuando hablamos de la descentralización, lo único que no se descentraliza es la seguridad, principalmente la seguridad pública. Habría que analizar la parte de reformar el tema de las alianzas público-privadas para que empresas privadas pudieran construir cárceles y hacerse cargo de la administración de esa cárcel. No delegar al 100% o privatizar las cárceles, porque digamos que es un concepto erróneo el hecho de que esa misma empresa privada se vaya a hacer cargo también de la seguridad, pero le sale mucho más barato al Estado el, por ejemplo, poder comprar una bombilla o comprar un sistema de cámaras que la compra que va a hacer el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando hace su proceso de compras, pues obviamente la empresa tiene que ganar, y muchas veces ya sabemos qué pasa con el tema de la ley de contrataciones en Guatemala. A la empresa privada le saldría muchísimo más barato, y al Estado también. Entonces, es de analizar una reforma profunda a las alianzas público-privadas, que desde el año pasado se inició en su momento el poder llevar a cabo a la mesa del legislativo este tema, para que se pudiera ver esa opción en donde las empresas privadas, ¿por qué? Porque para el Estado es muchísimo más caro buscar un terreno del Estado. El tema de las compras y contrataciones, veamos hoy la cárcel de Mazagua, que lleva más de 5 o 6 años y no es posible poder construir esa cárcel de máxima seguridad. A una empresa privada, todo ese tema de la burocratización se despeja y es mucho más eficiente una empresa, porque obviamente necesita generar utilidades para el mismo Estado. Pero yo sería la salvedad en donde el mismo sistema penitenciario sí tendría que seguir llevando el tema de la batuta de la seguridad, pero también adicional a eso, generar un tema como un Buró Federal de Prisiones, como está en Estados Unidos, en Guatemala, para que también ese tema de las empresas privadas no se preste a corrupciones.
Licenciado Rivera, este es un tema que he planteado yo en varias ocasiones y es el hecho de por qué no contratamos expertos. A ver, no es posible que llevemos años planteando al construir la cárcel de Mazagua, que entiendo que va a ser como para 3.000, 3.500 internos. Sí. Bueno, y resulta que viene El Salvador y de golpe plumazo en 6 meses, y odio la comparación porque sé hacia dónde va Bukele, lo sé perfectamente, pero, a ver, en 6 meses construye una cárcel para 40.000. Es que no puede ser. No puede ser en Guatemala. En cualquier otro lado del mundo, incluso México lo puede hacer. Entonces porque el problema en Guatemala es de corrupción. Cualquier cosa que usted quiera hacer en cualquier ministerio. Pero de los países que hablamos y de muchos otros países latinoamericanos, perdone, Guatemala se queda así a la par de la corrupción que hay en esos países, pero chiquito, casi que aprendiz de brujo. Entonces, ¿pero por qué ellos sí lo han hecho? Porque hay voluntad política, porque entienden que hay que intentar o tratar de hacer algunas cosas, en el caso del sistema penitenciario, construir infraestructura moderna que les permita aislar a los delincuentes más peligrosos, porque saben que si lo logran hacer, van a tener ingresos extras en fábricas, en inversiones de gente de otros lados del mundo. México es el mejor ejemplo. México tiene graves problemas, pero las inversiones no dejan de llegar, porque están focalizados y controlados de alguna manera estos carteles. Por ejemplo, en Sinaloa o en Guerrero, pero hay otras áreas que ellos se han preocupado por mantenerlas libres, y su sistema penitenciario, con fallas, porque tienen fallas, es muy bueno en relación a muchos otros países de Latinoamérica, al igual que el colombiano. Por lo tanto, yo sí creo que el problema de fondo es voluntad política y entender que el tema de la corrupción está destrozando el país, pero lo está destrozando cada día. Llega cualquier funcionario, hijo de vecino, amigo del presidente o amigo del ministro, y millonario en 8 meses. Licenciado, en cuanto a esto, el que quiera hacer las cosas correctas dentro del sistema penitenciario lo matan. Totalmente. Lo matan. O acepta las coimas o lo matan. Así de sencillo. En eso se ha convertido, ¿no? Yo estuve un tiempo como director general del sistema penitenciario. Salí con la frente en alto porque en ningún momento ningún privado de libertad se acercó a mí, ni ningún otro funcionario, a ofrecerme alguna coima o alguna talacha. Eso sí, el tema administrativo muchas veces, tema de alimentación, por ejemplo, en el sistema penitenciario, tema de arreglar los vehículos en el sistema penitenciario. Funcionarios que llegan a realizar o a poner sus talleres de vehículos, que cuando llegan llegan a la parte administrativa, meten sus mismos vehículos a sus talleres, porque entonces no reciben directamente el pago de una coima o una talacha, pero sí en los negocios los benefician con el negocio. Exacto. Yo traté de limpiar esa situación en casa, porque yo soy de la idea, como bien lo dice el licenciado Clavería, limpiar la casa desde adentro. Lamentablemente, son muy pocas las personas que quieren llegar a hacer un cambio efectivo en este tipo de instituciones. Y el sistema penitenciario es un sistema muy corrompido, pero también muy peligroso para quien quiera hacer bien las cosas. Porque muchas veces quien no se alinea, pues lamentablemente ya hemos visto directores del sistema, directores de centros preventivos que el mismo crimen organizado los han matado. Entonces es un puesto de alto riesgo. Y de la parte, por ejemplo, yo insisto mucho en el tema de los controles internos para poder combatir la corrupción. Cuando yo fui inspector general, yo traté de limpiar a todos los guardias del sistema penitenciario que estaban metidos de una u otra forma con el tema de corrupción. Y otra cosa que planteamos fue el tema del polígrafo con la Embajada Americana, para que las personas que estuvieran
en Inspectoría General estuvieran comprometidas y no tuvieran ningún proceso administrativo ni denuncia penal para poder ser parte de Inspectoría General. ¿Por qué? Porque eso hace de que tengas una visión más objetiva y guardias comprometidos. Porque no toda la guardia del sistema penitenciario es mala. Hay buena guardia del sistema penitenciario que quiere hacer bien las cosas. Lamentablemente, esas personas que quieren hacer bien las cosas, pues a veces lo relegan a otros puestos minúsculos para que no sobresalgan y sobresalgan a otro tipo de personas que están metidas con la corrupción. ¿Y por qué el sistema de carrera? Insisto en eso. Porque, ¿qué pasa cuando yo dejo la inspectoría o cualquier subdirección en el sistema penitenciario? Ese guardia que quiso hacer bien las cosas, que sancionó a un su compañero, cuando yo me voy, llega otra persona, desorganiza toda esa subdirección y manda a estas personas que quisieron hacer bien las cosas a un centro penitenciario. ¿Y qué hacen los compañeros? Que vaya a dormir al baño, o que vaya a dormir al suelo en esas condiciones precarias que hoy tienen los guardias del sistema penitenciario. Entonces, para evitar eso, prefieren no meterse a cosas lícitas y mejor apartarse. Con un sistema de carrera, lo que haces es que esa gente la garantizas ahí y llegue quien llegue, no lo va a poder tocar ni cambiar. Bien, vamos a hacer otra pausa, pero regresamos. Continuamos entonces platicando con nuestros entrevistados acerca de la situación de las cárceles. Bueno, voy a separarme un poco de esto y voy a irme al tema de la violencia un poco, porque pues ya uno de los tanques de pensamiento presentó sus cuentas, su resumen de cómo está la criminalidad, y de enero a esta fecha 300 y pico de personas han fallecido, más que en el mismo periodo del año pasado. O sea, esto viene en incremento. Después de, desde el 2009-2010, que veníamos paulatinamente, aunque fuese pues poco a poco, pero veníamos reduciendo el tema de las muertes violentas. Licenciado Rivera Clavería, ¿cómo ve esta situación? Muy complicada, licenciado. La verdad es que yo creí que iban a intentar de alguna manera las autoridades comenzar a hacer un trabajo de fondo en el tema de investigación criminal y de represión del delito, para poder bajar los niveles y si no, volverlos a poner como venían desde el 2009 para acá, que venían decreciendo los homicidios, hacer un esfuerzo que realmente se pudiera palpar. Pero el problema que yo veo es que primero no hay controles y supervisión sobre los cuerpos de seguridad. La inteligencia civil no está produciendo los análisis suficientes para que efectivamente se pueda perseguir a las estructuras criminales. Y en tercer lugar, creo que lo más importante es que tampoco se quieren meter para no comprometerse. Y aquí el problema es, si usted no entiende que hay que meterse a fondo para desarticular estas estructuras y entrarles con todo el poder del Estado. Aquí no se van a repartir abrazos y besos, como decía el presidente AMLO en México. Aquí se van a repartir balazos, porque estas son estructuras criminales que bueno, usted estaba leyéndolo antes de empezar el programa y que ve cómo mataron a un abogado hoy, independientemente de para quién trabajara. Yo creo que lo más importante es eso, entender que o entramos a solventar este problema o este problema nos va a terminar hundiendo a todos, porque al final cualquiera puede ser afectado. No va a ser afectado el presidente de la República ahorita, pero él va a salir algún momento fuera de gobierno. No va a ser afectado el ministro de Gobernación ahorita, pero él va a salir.
Y el problema es cuando uno está fuera. Lo que es inexplicable de esto es que, por ejemplo, hablamos de recursos hace un rato, del sistema penitenciario, de la policía, de un montón de cosas. A ver, tenemos presupuestos gigantescos hoy en día. Sí. Y recaudación tributaria que nunca la habíamos visto en el país. O sea, plata hay. Justamente en el tema de prisiones habían ejecutado un 0.1% del dinero que está disponible para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que es una mala planificación de parte de las instituciones de seguridad. Lamentablemente, las personas que están en las áreas de planificación de las diferentes instituciones se acostumbraron a darle copy-paste a los proyectos de presupuesto y a los proyectos de planificación que se presentan a CEGEPLAN y al Ministerio de Finanzas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se hace un verdadero estudio estratégico de cómo está la situación actual. Es decir, por ejemplo, necesito X cantidad de policías. Sí, pero ¿por qué? ¿En qué áreas? ¿En qué situaciones? Si bien es cierto, hoy el tema de las pandillas, las maras y pandillas, es un tema que sale a la mesa en el tema de seguridad, pero hay otras áreas en donde no había, digamos en Cobán, un área de Cobán, un municipio, tenía el año pasado un homicidio, hoy lleva 5. Y nos lleva a repensar, por ejemplo, en el modelo de Nueva York, con el tema del Compass, el hecho de poder generar una estrategia focalizada, porque yo no puedo usar una misma estrategia en zona 1, zona 6, Canalitos, que sé que los índices de homicidios en esos lugares son altos y zonas rojas, a un área, un municipio en donde un homicidio al año. Debo de verificar el por qué sucedió esa situación, pero no puedo aplicar la misma estrategia aquí que la misma estrategia en ese municipio de Cobán. Es decir, ahora, eso se la los planificación, vino a decir Giuliani hace años acá. Totalmente. Giuliani dio conferencias al respecto de ese tema. Creo hay una diferenciación en tener datos y saber cómo utilizar esos datos. Hoy tenemos plataformas digitales, tenemos el sistema digital que tiene el Ministerio de Gobernación para saber las estadísticas diarias, mensuales, a qué hora suscita cada hecho delictivo. El problema es que no tenemos verdaderos analistas o estrategas que se adelanten a los hechos. Y ahí va el tema del sistema de inteligencia. Nosotros tenemos un sistema de inteligencia en donde está el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Inteligencia Estratégica y la DIGISI. Y lamentablemente los 3 cuerpos de inteligencia actúan de forma independiente. No hay una coordinación para poderse adelantar. Esos hechos delictivos que hoy están pasando se pueden predecir. Y una organización que hace ese tipo de análisis tiene ese sistema de predecir a cómo va a estar los hechos delictivos de aquí al siguiente mes o a los siguientes 6 meses. Ahora, ¿a qué se debe? Nos falta perspectiva. ¿A qué se debe que se les fue de las manos esto? ¿A qué se debe que se les fue de las manos? Creo que porque hay algo que pasa. Jiménez ha estado aquí como analista y usted estuvo invitado en algunas ocasiones que estuvo Jiménez como analista y decía, sí, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces... Es que el problema, creo yo, que hay que rodearse de la mejor gente, primero. Segundo, exigir resultados. Tercero, tener controles y supervisión sobre directores, que es lo que un ministro puede hacer. Y tener esa base de datos con inteligencia que pueda plantear estrategias que le den los resultados que usted necesita en el ministerio. Cuando usted no hace esa parte del trabajo o no tiene la gente adecuada, el resultado pues, es una debacle. Y en muchos de los casos, desgraciadamente, por complacencia o por interés, se mantienen personas que no hay que mantenerlas. Es decir, si una persona no funciona, que le vaya a darle las gracias y que le vaya bien. Y eso es lo que, según yo, lo que ha complicado el ministerio y algunos otros ministerios en Guatemala. Cuando vemos muertes como esta y sale el ministro diciendo
bueno, es que esto se debe a lo bien que está funcionando nuestra estrategia y tenemos que mantener al lobo en su lugar y al diabólico en su lugar. A ver, pero era predecible. No se iban a quedar ellos quietos. Sí. Tenían que haber tomado sus previsiones porque sabían que iba a pasar esto. Totalmente de acuerdo. Digamos, en otras situaciones, en otros años, cuando se hacen esas requisas o se intenta tomar el control de los centros penitenciarios, se trabaja con una estrategia con Policía Nacional Civil, porque sabemos que eso que estás queriendo contener en las cárceles va a tener un efecto seguro en las calles. Y para eso tienes dos elementos: la parte operativa de Policía Nacional Civil, investigación criminal e inteligencia. ¿Por qué? Porque se ha detectado en otras oportunidades a través de inteligencia cuando vehículos llevan gran cantidad de armamentos y saben sobre qué carretera va a pasar. Se coloca un puesto de registro, se detienen a las personas en infragante con esas armas. Se debe trabajar en un plan integral en donde, si vas a tomar el control de las cárceles, tienes que tener la capacidad, o la Policía Nacional Civil tiene que tener la capacidad de contención del crimen afuera. ¿Por qué? Tenés a los principales líderes en una cárcel, pero la organización jerárquica de las maras y pandillas no se detiene solo a ellos. Hay una reconfiguración de poderes de esos pandilleros y mareros que se quedaron en sus respectivas cárceles planificando atentados. Y aunque no les esté dando orden el diabólico o el lobos en este momento, pero digamos que ellos tienen una estructura de cómo funcionar. Y eso se debe a que tenés que tener planes estratégicos de reacción y de prevención para poder atender estos atentados, que lamentablemente hoy estamos viendo resultados de esos traslados que suscitaron ahí en Renovación 1, que yo lo que veo es, o lo que analizo es que con las pocas cartas que hoy tienes como sistema penitenciario de qué hacer, de que no puedes construir una cárcel, te queda el tema del remozamiento, ¿no? Y esa cárcel tiene 64 cámaras, tiene un centro de monitoreo interno y un centro de monitoreo externo. Es decir, está controlada y hoy es lamentablemente la única cárcel que tiene esa tecnología y que puede ser controlada con tecnología. Lamentablemente el factor humano, tema de corrupción, siempre falla. Sí, porque tenía esos 200.000 quetzales ahí. Exacto. Bien, pues muchas gracias a ambos. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de nuestro programa. Tengan muy buena noche. Pásenla bien.